Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/. Mío propio Tato Puerto, les damos la bienvenida más cordial en el comienzo de esta nueva edición de Futuro Abierto. Cerca de 10 millones de personas son beneficiarias de algún tipo de pensión pública en nuestro país. Con una deuda pública que ha alcanzado por primera vez el 125%, una población envejecida y una economía renqueante desde hace muchos años, el panorama de los servicios y las prestaciones públicas no es el mejor de los últimos 30 años en España. A todo esto hay que sumar la falta de acuerdos sólidos en esta materia entre las principales fuerzas políticas españolas. Los expertos señalan que el sistema, tal y como está planteado, no es sostenible en el tiempo y las instituciones europeas, además, nos piden cambios y reformas. Hoy en Futuro Abierto hablamos de las pensiones. Escuchamos ya el informe de Ángeles Vandrés. Los resultados de varios barómetros del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, revelan la creciente preocupación de los españoles por las pensiones. Las pensiones inquietan a los ciudadanos y los expertos creen que con mucha razón. Hasta el año 2015 apenas si aparecía entre los temas que más importaban a los encuestados, pero la regla ha ido cambiando en los últimos años conforme se vaciaba el fondo de reserva, la caja de las pensiones, y persistía el déficit en la seguridad social. El aumento de la esperanza de vida ha ido creciendo cada vez más en nuestro país y con ella el gasto anual en pensiones, una tendencia que se ha visto alterada por la llegada de la pandemia. Nadie hubiera deseado que esto ocurriera así. Desde que comenzó la crisis de la COVID hay 40.000 pensionistas menos, lo que demuestra la incidencia que ha tenido el virus en las personas mayores. Pero al margen de la pandemia, las pensiones siguen siendo el principal gasto de nuestro país. En España hay casi 10 millones de pensionistas entre jubilaciones, viudedad, orfandad, incapacidad y otro tipo de prestaciones. En total, más de 10.000 millones de euros. Un gasto sobre el que no se sabe cómo se podrá responder en los próximos años. La pensión media en España está en 1.100 euros al mes, con Extremadura y Galicia con las más bajas, frente a Asturias y el País Vasco con las más altas. El Congreso lleva años atascado en este tema. La Comisión Permanente Especializada, nacida de un gran pacto político, el llamado Pacto de Toledo, para proponer medidas de sostenibilidad del sistema de pensiones, solo ha acordado una recomendación en años de reuniones: que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. Mientras, se acerca el momento en que se jubilará la llamada generación del baby boom, esa explosión de natalidad que se produjo unos años después de la Segunda Guerra Mundial, a la que sucedió un desplome de nacimientos, coincidiendo también con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Este grupo empezará a retirarse entre el 2022 y el 2024, un colectivo que se sumará al resto de las clases pasivas que viven ya hasta los 83 años. ¿Cómo hacer sostenibles las pensiones? Las de ahora y las que vengan. Es la pregunta del millón. Los expertos creen que las pensiones son y serán viables, pero aseguran que hay que hacer reformas para que lo sean. Así que en el reajuste que maneja el Gobierno se vislumbran varias propuestas. Se sabe que las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones, así que serán necesarios fondos adicionales, nuevos impuestos o recargos en los ya existentes. Armonizar cotización y pensión futura, retrasar la edad de jubilación y penalizar las jubilaciones anticipadas son también opciones que ya se han puesto sobre la mesa en el debate, sin olvidar el ahorro privado, que será fundamental para apoyar las pensiones públicas y tener en cuenta la inmigración regulada para frenar el envejecimiento de la población. A la espera de la reforma de las pensiones exigida por Europa como contraprestación a los fondos de recuperación concedidos por Bruselas, estos son básicamente los pilares en los que se apoyará el futuro de las pensiones. Y un detalle:
Una encuesta realizada inmediatamente después de anunciar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, un cheque especial de 12.000 euros al año a quienes prolonguen su vida laboral, puso de relieve que 7 de cada 10 ciudadanos prefieren retirarse cuando les llegue la edad fijada antes que ese dinero extra. Prefieren tiempo a euros. Vamos a escuchar ya lo que opinan nuestros expertos en Futuro Abierto. Las opiniones, los datos, los expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional. Hoy en Futuro Abierto hablamos de nuevo de las pensiones, de las reformas pendientes que nos pide Europa y de cómo está el panorama y de lo que espera a millones de ciudadanos que se tienen que jubilar en los próximos años, teóricamente. Lo vamos a hacer con auténticos especialistas, como siempre, en Futuro Abierto. Aquí en Madrid, a mi derecha, Javier Díaz Jiménez. Bienvenido, buenos días. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Profesor ordinario de Economía en el IESE. ¿Puedes decirnos qué son estas siglas? Sí, quiere decir Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Estupendo. El profesor Díaz Jiménez, o sea, tú has dedicado la mayor parte de tu vida profesional a investigar y enseñar en el campo de la macroeconomía. En tu trabajo más reciente analizas también las consecuencias macroeconómicas de las reformas de la política fiscal y el sistema de pensiones. Has sido, entre otras cosas, asesor del Ministerio de Industria español, muchas más cosas, pero lo dejamos ahí por petición tuya. Bueno, ¿cómo ves el panorama? Tú eres además miembro de ese baby boom al que hacía referencia Ángeles Vandrés en su informe. Bueno, mira, yo llevo 20 años predicando en el desierto de las pensiones. Has dicho en tu introducción que no había consenso, y sí que hay. Ha habido un consenso... Salvo lo de no perder poder adquisitivo, ¿no? En principio, en el Pacto de Toledo. Sí, pero sobre todo ha habido un consenso en sostenella y no en mendalla. Yo llevo escuchando 2 décadas aparcando el tema. Que las pensiones no iban a ser un problema, que no eran un problema. Ahora hemos pasado a hablar de que es un problema coyuntural y no lo es un problema estructural. Se debe a la demografía, esencialmente a la demografía, pero también a la economía, y desde un punto de vista técnico tiene soluciones razonables, en fin, un poco caras, porque las transiciones de cualquier sistema de reparto de prestación definida, como es el español, son caras, pero se puede hacer desde un punto de vista técnico. Ahora, políticamente es realmente complejo, y vivimos pues en este mundo con un Pacto de Toledo que obviamente es completamente inoperativo, no funciona en España, no ha funcionado en ningún país, en ningún momento. Tendríamos que superar ese estadio y realmente dejar de darle patadas a la lata hacia adelante y tomarnos en serio el problema de las pensiones. Bueno, entonces deduzco, según tu análisis, Javier, que primero hemos pasado de negar al problema, luego a decir que me pica un poquito y después que me va a morir, vamos. Bueno, en fin, yo espero que la sangre no llegue al río, no creo que nos muramos. Creo que las pensiones en España, me parece que eso también es muy importante, están aseguradas en cuantías parecidas a las nuestras. Nos va a costar mucho pagarlas, sobre todo a los jóvenes, que son los sobre los que recae, los que tienen que pagar el pato de las pensiones, ¿no? Lo podemos solucionar, pero realmente deberíamos tomárnoslo en serio. Sobre todo, ¿sabes lo que más a mí de todo este discurso... Lo que a mí más me duele es la falta de credibilidad que tienen las pensiones. Cuando me encuentro a alguien por la calle que me dice: Javier, yo no voy a cobrar una pensión. Claro, ese mensaje se está extendiendo peligrosamente, y quizá es el hartazgo de la población de políticos incapaces, ¿o estoy cargando las tintas? No es especialmente de políticos, porque es que es todo el mundo. Pero lo han ido aparcando el tema porque políticamente es el típico problema que no tiene una rentabilidad política a corto plazo, que siempre se puede ir retrasando, porque lo hemos visto este año la seguridad, el Estado le ha prestado la seguridad social nada menos que 50.000 millones. Es verdad que una parte muy importante era para el SEPE, era para pagar para el desempleo, para el desempleo y el ingreso mínimo vital, no era para las pensiones, pero llevamos 4 años con créditos del sector público, o sea, de presupuestos generales, las pensiones de más de 20.000 millones. Entonces, bueno, ya hemos llegado casi estamos estirando el chicle hasta el límite final, y yo creo que sería mucho más razonable, mucho más prudente, de verdad, reinventarnos las pensiones, acertar con el diagnóstico, decir, mira, los parches paramétricos, lo nuevo que vaya a proponer el ministro Escrivá, y no va a resolverlo, seguirán siendo parches, que son parches razonables, pero es que el paño ya no da más de sí, y es mucho mejor reinventarse las pensiones. Javier, me esperan 2 compañeros tuyos, pero un apunte si te pido, tú que eres experto en macroeconomía: 125% de deuda pública.
Bueno, ese número no es verdad. O sea, es verdad, pero es una verdad coyuntural. 10 puntos desaparecen en cuanto se produzca el rebote. Date cuenta que el PIB hoy en España es el 92% de lo que era a finales de 2019. Con lo que de esos puntos, de ese 125, 10 puntos... Nos quedaríamos en 115. Sí, entre 110 y 115. Bueno, mientras el Banco Central Europeo esté dispuesto a seguirla comprando sin tasa y a mantener los tipos negativos, la deuda hoy por hoy no es un problema porque el problema de la deuda es el coste de financiarla. Mientras esto continúe no es un problema, que pueda serlo en el futuro, indudablemente. ¿Y se puede condonar parte de esa deuda, como proponían algunos políticos? Las deudas no se tienen que condonar. Generan demasiado problemas la condonación. Otra cosa es reestructurarla. Otra cosa es que parte de ella se la quede el Banco Central Europeo. En fin... Hay soluciones intermedias que alivien el coste de la deuda, que realmente es lo importante antes de llegar a la condonación, que realmente eso te excluye para siempre del mercado del crédito, cosa que ningún Estado quiere. Más invitados. En nuestra emisora de Radio Nacional de España en Valencia se encuentra Enrique de Besa. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días. Gracias por acudir también a la llamada de Radio Nacional. Profesor titular de Economía Financiera y Actuarial en la Universidad de Valencia. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de esa universidad. Actuario de seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social. Coordinador técnico del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas. Y estás especializado en pensiones públicas, pensiones privadas, productos financieros y aseguradores, sostenibilidad actuarial y equidad actuarial. Bueno, muchos conceptos que a nosotros, los que somos legos en estas materias, se nos escapan. ¿Cómo ves la situación, Enrique? Bueno, habéis hecho un resumen tan bueno y Javier ha hecho también unos comentarios tan apropiados que casi no queda mucho por decir. Es verdad que todo lo que habéis dicho, yo lo que sí que quería, ya que soy actuario también y es un tema que, bueno, actuario digamos que es el que se especializa en cálculo de las primas, las reservas de las operaciones de seguros y también tiene un papel importante en la seguridad social, que en definitiva pues es una especie de gran aseguradora con muchos afiliados, con muchas personas que están cobrando las prestaciones. Y ese componente actuarial muchas veces no se tiene en cuenta, nos indica, el Banco de España también ha sacado un informe hace poco, que estamos pagando mucho menos de lo que luego la Seguridad Social nos devuelve en forma de pensiones. Esto no es fácil de ver, no es fácil de explicar. Y eso es insostenible en el tiempo, entiendo, ¿no? Como nos fijamos solo en la caja, mientras el sistema va creciendo, porque el número de afiliados va aumentando, el número de pensionistas no crece tanto y las pensiones tampoco, se puede seguir manteniendo, que es lo que ha pasado desde que empezó el sistema de seguridad social actual, desde el final de los años 60. Pero eso a la larga pues tiene que dar resultados que van a salir a flote antes o después, y ahora pues con la crisis y con la próxima llegada de la generación del baby boom a la jubilación, pues va, digamos decir, no ha empezado el problema gordo aún, va a empezar a partir de 4 o 5 años, cuando se produzca esa bomba demográfica, ¿no?, que ya sabemos todos que se va a producir. Bueno, Javier Díaz te está escuchando muy atento y está tomando notas, y las toma tan apasionadamente que mete así el codo y se mete en la emisión. Como estudiante totalmente volcado con la economía y como experto que es y apasionado. Enrique de Besa, se dice que el sistema público de pensiones es uno de los más solidarios del mundo. Bueno, es que dentro del sistema hay varias parcelas, por decirlo de alguna manera, y a veces se habla de pensiones y no se intenta separar, ¿no? Nosotros casi siempre trabajamos o intentamos hablar de las pensiones contributivas, porque nos parece que es donde está, aparte de que es el porcentaje más alto de gasto en pensiones. Expliquemos a los oyentes que las pensiones contributivas son... Bueno, pues son las que están relacionadas con las cotizaciones que ha hecho una persona a lo largo de su carrera laboral, más, es decir, estamos hablando de jubilación, más la incapacidad, que también entra como contingencia común, más las que se derivan del fallecimiento del cotizante, como viudedad, orfandad, favor familiar, y luego hay otras también, ¿no? Paternidad, maternidad, incapacidad temporal, y las no contributivas serían las que se pueden cobrar simplemente unas cantidades pequeñas, es verdad,
por, bueno, pues a lo mejor porque no han cotizado suficiente tiempo para tener derecho a una pensión contributiva y bueno, y todas las asistenciales. Eso estaría aparte y ahí nosotros no queremos ni podemos decir mucho. Donde sí que creemos que debemos centrarnos más es en analizar, como he dicho antes, que esas pensiones contributivas, aunque yo sé que a muchas personas les parece que son unas cuantías bajas, en relación con lo que han cotizado son altas, entiéndase, en relación con lo que se ha cotizado. Claro. Pero esto es difícil de ver, ¿no? Enrique, pensión media en España, lo decía antes Ángeles Vandrés en el informe, ahora mismo no recuerdo, 1.100, ¿no? Sí. Bien, ¿cuánto cobra un joven ahora de media cuando entra a trabajar con 25, 30, 35 años? Cobra poco, entonces solamente con las cotizaciones esto no se va a poder sostener. En definitiva, ¿va a haber que meter impuestos? ¿Va a haber que sacar el dinero de otro lado? ¿Cómo ves tú la jugada? Bueno, voy a dar mi opinión, que no tiene por qué coincidir con la de casi nadie. Sí. No, yo digamos que la parte contributiva del sistema de pensiones, me refiero solo a la contributiva, para mí debería ser autosuficiente. Es decir, que con las cotizaciones de cada año debería pagarse las pensiones de ese año, que es lo que se basa el sistema de reparto, que es el que tenemos actualmente en España, de prestación definida. Y eso quiere decir... Sí, pero fíjate, perdóname, tengo un mapa de España actualizado, Comunidad de Madrid, que es bastante bueno el dato, no solamente por ser la Comunidad de Madrid, porque estemos nosotros aquí, también lo es Navarra, también estoy viendo Murcia, que está muy bien, la provincia de Almería, la provincia de Málaga están bien, 2,71 trabajadores por cada pensionista, en el caso de la Comunidad de Madrid, 2,80 en Almería, 2,05 en Navarra, pero si nos vamos al noroeste español nos encontramos que en la provincia de Lugo hay 1,03 trabajadores por cada pensionista, 1,18 en Asturias, 1,10 en León, 1,16 en Zamora. No llega ni a 1 en Orense. Es una situación preocupante, ¿no? Sí, es un problema del envejecimiento de la población, sobre todo en provincias que, bueno, pues ha habido una emigración hacia otras comunidades y es lo que está ocurriendo, lo que comentabas en Madrid, sobre todo, que es un polo de atracción también. Pero bueno, a mí sí que es preocupante, pero digamos que el agregado es el que más nos preocupa a nosotros, ¿no? Y es ese indicador está bien, pero también a los actuarios tampoco nos gusta demasiado porque no tiene en cuenta realmente lo que se ha cotizado, no tiene en cuenta realmente las prestaciones que se pagan, porque puede ser dos países que tengan esos mismos índices que relacionan la población activa y la población pasiva y a lo mejor las coberturas son muy distintas, entonces no son fácilmente comparables. Enrique, ¿cómo interpretas tú la exigencia de las instituciones europeas de reformar nuestro mercado laboral de nuevo? No sé en qué sentido se va a reformar, y también las pensiones cuando nos dicen sí, hay fondos para la lucha contra la pandemia, pero hay que hacer esto antes de diciembre de 2021. Bueno, ya nos pasó en 2013, la reforma de 2012, la reforma laboral, 2013 la reforma digamos, la segunda reforma importante del sistema de pensiones ya fue un poco por presión. Pero en realidad a la Unión Europea tampoco le preocupa demasiado qué tipo de pensiones tengamos o qué cobertura les demos. Lo que intenta al final es que podamos pagarlas de una forma o de otra, ¿no? Y las pensiones no solo se pagan con las cotizaciones actualmente, sino que han empezado a introducirse pues esas transferencias, no los 50.000 millones, como ha dicho Javier, sino que hay una parte importante el año pasado, pues alrededor de 20.000 millones que fueron para pagar las pensiones porque había una bajada de afiliados en el sistema, y esto se va a seguir manteniendo y bueno, es una forma de poco transparente de pagar las pensiones y no enmascarar el déficit, porque el año pasado, en 2019, según la Seguridad Social, el déficit que ellos utilizan normalmente, que es por operaciones no financieras, creo que fue 16.000 millones. Y un año después, con todo lo malo que ha sido el año 2020, el déficit había mejorado. En lugar de 16.000 había pasado a 14.000, que nadie se lo puede creer. Enrique de Besa, tú que eres experto, lo hemos dicho en la presentación, en pensiones públicas, pensiones privadas y productos financieros, ¿podrías explicarnos? Últimamente se está hablando bastante en los medios de comunicación de la mochila austriaca. ¿Qué es esto? Bueno, hay varias alternativas dentro de la mochila austríaca, pero digamos que es una forma de acumular los fondos que facilitan
al empresario que no tenga que hacer un desembolso importante en el momento de que haya un despido, ¿no? Y que tenga que pagar esa indemnización. Ese fondo que se va acumulando a favor de cada individuo se lo puede llevar si se traslada de una empresa a otra. O sea, lo que ha cotizado, para entendernos, ¿o no? No, un porcentaje. Un porcentaje, de lo que se cotiza, ¿no? Va a ese fondo, digamos que es como una especie de hucha, como hemos comentado antes, que también se puede utilizar por esa misma persona para luego ir cobrando desempleo, para hacer cursos de formación o cuando llegue a la jubilación para aumentar su pensión. Digamos que ¿Y eso en tu opinión, eso es una alternativa válida para nuestros problemas? Bueno, es una alternativa, no soluciona nada tampoco, quiero decir, no es la gran solución del sistema de pensiones, que tendría que ser una reforma estructural, porque a problemas estructurales habría que hacer reformas estructurales y no unas reformas de pequeño calado como las que creo yo que están proponiendo, pero bueno, podría incentivar también el mercado de trabajo y podría hacer que en definitiva aumentaran también las cotizaciones al sistema. Más invitados en la mesa de Futuro Abierto desde nuestra emisora en Radio Nacional de España en Barcelona. Interviene Ramón Franquesa. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, fundador de la Marea Pensionista en Cataluña y profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. ¿Tienes la sensación de que los políticos de nuestro país en los últimos 20, 25, 30 años han ido aparcando este problema y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, o no? Yo creo, no es que lo hayan aparcado, es que en cierta forma lo han empeorado. Yo, respecto a lo que habéis estado comentando, no comparto la idea de que el sistema no sea sostenible. El sistema es sostenible y, de hecho, ese anuncio de que no es sostenible se viene produciendo desde los años 90, desde que se empieza a reunir el Pacto de Toledo. Y resulta que esa crisis que se tenía que producir en el año 2000 no se produce en el 2010 y incluso no se produce hoy en día. En cambio, se adoptan una serie de medidas que agravan la situación. Por ejemplo, bajar las cotizaciones sociales. Porque si fuera cierto el argumento de que el cambio demográfico no permite sostener las pensiones, una de las medidas sería subir las cotizaciones, y lo que se hizo fue bajarlas. ¿Por qué no es cierto el argumento demográfico? Porque, mirad, en el siglo XX se produjo una radical alargamiento de la esperanza de vida debido a los antibióticos. Se pasó de 40 años de expectativa de vida a los 83 en que estamos en este momento. Y en cambio, el sistema fue sostenible. ¿Por qué? ¿Cómo se resolvió esta cuestión? Hubo diversos mecanismos que nunca el Pacto de Toledo ha entrado en consideración. Primero, el aumento de la productividad. No se produce lo mismo. Se ha dicho aquí, hombre, es que se trata de que el pensionista reciba lo mismo que ha puesto. No es cierto, porque con lo que pone el pensionista 20, 30 años atrás, se crea riqueza en el país y el país se vuelve más productivo. Hay más hospitales, hay más tecnología y, por tanto, esa contribución que se hace se puede recuperar en forma mejorada. Segunda cuestión, no solo no se tiene en cuenta la productividad, sino que en estas perspectivas demográficas se ha ignorado tanto la incorporación de la mujer al trabajo, que ha permitido que ahora tengamos más afiliados a la sociedad, a la seguridad social que nunca, y que por tanto desde este punto de vista de los ingresos estemos mucho más saneados que con los falsos cálculos que para aterrorizar a la gente se empezaron a difundir en los años 90 para que la gente hiciera planes privados de pensiones para que se cubriera de algo que tenía que fracasar. Y por otra parte tampoco se ha tenido en cuenta la contribución de la inmigración. El sistema está saneado. Lo que pasa es que el sistema es muy goloso para el poder financiero. Se ha dicho aquí, Europa exige reformas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se explica? ¿Qué tiene que ver el rescate que se va a hacer a algunas empresas con las pensiones? Eso es lo que os pregunto yo a vosotros. Y esto le voy a responder. Porque han pedido reformas no solo en eso, han pedido control de gasto público. Efectivamente. Han pedido también reformas sobre el ámbito laboral. Sobre el ámbito laboral, es decir, ¿qué tiene que ver? Y yo quiero volver al último rescate, el rescate bancario, porque aquí se ha dicho, las deudas se tienen que pagar.
Y yo pregunto, lo ha dicho es decir, Javier Díaz. sí, Javier, ¿no? Sí. Dice, y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Se tienen que pagar las deudas de los trabajadores, de la gente común, y las deudas del sector bancario, que recibió un enorme rescate de 68.000 millones de euros que no ha devuelto y que es el que ha provocado que estemos en este momento en el nivel de deuda que tiene el Estado? ¿Esos no tienen que devolverlo? Se permite, se hace una amnistía de esto. Ramón, entiendo, por situar a los oyentes, que hay que devolver lo que se debe. Si luego los gobiernos han decidido, con dinero público de todos los ciudadanos, salvar a entidades que han actuado, que han trabajado mal, que se lo han llevado crudo sus directivos en algunos casos... No, que recibieron un préstamo público que tenían que devolver. Sí, señor. Y entonces resulta que en este caso sí es aceptable que no lo devuelvan. Pero si hace falta más recursos para la seguridad social, más recursos para la sanidad, entonces eso no, eso hay que pagarlo. Ahí hay una doble moral que es inaceptable. Javier Díaz, como economista, tocayo tuyo, o sea, colega tuyo de economía, pero también muy aplicado, está tomando notas incesantemente. Este tema que plantea Ramón directamente no tiene que ver, o sí, según lo planteemos, con las pensiones, Javier, sí, pero lo que está diciendo es muy grave. 50.000 millones, 60.000... 67.000. Es que no sabemos bien el montante total exacto, no se sabe. Pero en el caso de la antigua Caja Madrid fueron 26.000 o 27.000 millones. Globalmente se habla entre 50 y 60.000 millones de rescate a la banca. En muchos casos eran actuaciones, producto de una crisis, pero en otros hubo mala gestión, mala dirección. Tenemos que los ciudadanos esa decisión se ha tomado. ¿Por qué tenemos que pagar con el dinero de los impuestos de los trabajadores y de los empresarios que han actuado bien? Pero permíteme, porque espera que le estoy preguntando a Javier. Una segunda derivada en la deuda que se va a generar ahora, cuidado, porque ahora, a cambio de ese dinero que va a ser para modernizar Telefónica, Endesa, la Volkswagen, etcétera, piden que eso se pague a cambio de recortar las pensiones. ¿Qué tienen que ver churros con merinas? Ya, pues a ver qué dice Javier, que está escuchándote muy atento y preocupado también a veces. Bueno, mira, son dos cosas completamente distintas. A mí yo he sido muy explícito. A mí el rescate bancario no me parece un rescate indebido. Me parece que habría habido otras soluciones, pero lo que también es verdad es que la Seguridad Social Española entró en déficit en 2010, lleva 11 años consecutivos en déficit. Los déficits acumulados del sistema de pensiones en estos últimos 11 años superan los 250.000 millones. Estoy exagerando un poco, los 100.000 millones, ¿ok? Y el rescate muy bien, o muy mal. O sea, el rescate bancario, pues esos 50.000 millones que nos prestó claramente las entidades o el sector, en fin, debería pagarlos, pero eso ¿qué tiene que ver? Eso sí que es mezclar churras, yo creo, en mi opinión, con merinas. Las churras son el rescate bancario y las merinas Ramón, que ha aumentado la productividad, que somos sociedades más ricas, la incorporación de la mujer, la aportación de los migrantes al sistema económico, todo eso. Todo eso es absolutamente cierto y no resuelve nada, porque las pensiones tienen que reemplazar una parte del salario. Si el salario medio es 1.000 euros, pues las pensiones tendrán que ser de 800. Si el salario medio antes era 500 euros, pues las pensiones tendrían que ser de 400, manteniendo, si tienen que reemplazar el 80% del salario, que no estoy diciendo que eso sea obligatorio, pero entonces la productividad hace que nos vuelve, cuando somos trabajadores, nos hace más productivos, nuestros salarios aumentan, y cuando pasamos a ser pensionistas exigimos pensiones más caras. Tiene razón Ramón, que nadie sabe cuál va a ser la productividad en 2030, en 2040, en 2050. Y si no sabemos eso, a lo mejor especular sobre la sostenibilidad de las pensiones es un poco baladí, porque realmente, obviamente, si por arte de magia o de la tecnología o de la robotización o de la inteligencia artificial los trabajadores vamos a ser mucho más productivos en los próximos años, eso va a aliviar el problema de las pensiones y todos los demás. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que el sistema, desde 2010, siguiendo su propia contabilidad, o sea, la Seguridad Social, ese fue el primer año después en el que entró en déficit, y llevamos 11 años consecutivos y ningún viso
de mejorar en la próxima década. Vuelvo contigo enseguida, Ramón, pero quiero escuchar también sobre este tema a Enrique de Besa, si le apetece intervenir. Adelante, Enrique. Sí, claro. A ver, es que la sostenibilidad es un poco peligroso de hablar. Para mí el sistema de pensiones va a ser sostenible siempre, porque lo que hay detrás es el Estado, que en todo caso es el que va a responder, porque no es un organismo autónomo per se que necesita, y estamos viéndolo con las transferencias que se están haciendo. Bueno, en este punto un momento, Enrique, ¿es el Estado en nuestro país? ¿Es así en todo el mundo desarrollado o no? Para que los oyentes se sitúen. Sí, las pensiones públicas siempre están respaldadas de una forma o de otra por el Estado. Ocurre lo mismo en Alemania, Reino Unido, Exacto. Francia, Italia, Estados Unidos, ¿no? Exacto. Las pensiones públicas no. Sí, también. También sí, pensiones sí. públicas, vale. También hay pensiones o sea, que el públicas, problema claro, es que el Estado sea viable, entiendo. Sí, pero digamos que por poner un poco en contexto, si la seguridad social fuera una empresa privada, entonces sí que sería insostenible. Es decir, para un poco lo que estaba enlazando con lo que comentaba Javier. Pero decía Ramón que no es insostenible si fuera una empresa sí. Si fuera una empresa no habría pasado ya de... A ver, Ramón, ¿por qué no? Es sostenible porque el problema es el gasto impropio que tiene la seguridad social. Y por esto nuestro movimiento... ¿Qué es el gasto impropio? Pues que lo que se ingresan para pensiones sirve para pagar otras cosas. Y por eso COESPE está exigiendo la auditoría por el Tribunal de Cuentas del sistema de la seguridad social desde 1963. ¿Qué es esto de que, las cotizaciones que hacen los empresarios por sus trabajadores y los propios trabajadores efectivamente van a la seguridad social y de ahí dinero, una parte va a las pensiones, pero otra va a otras cosas? Pero ¿cómo se sabe esto? Hombre, pues que están en los presupuestos del Estado y ha servido desde el 63, no es algo de los políticos actuales, ha servido para pagar todo la seguridad social. Que puede ser adecuado pagar carreteras o hacer hospitales, muy bien, pero luego que no se diga que no puede pagar las pensiones. Y por eso nuestro movimiento exige la auditoría. Y es curioso que ya hay 9 grupos parlamentarios que nos están dando apoyo. Pero sigue habiendo 2 grupos parlamentarios que se oponen. Vamos a saber los grupos que apoyan y los que no, si eres tan amable. ¿Quiénes apoyan que se haga una auditoría? Ahora que no me falle la memoria. Pues mira, los últimos que se han adherido a la petición es Teruel Existe, Nueva Canaria, Unidas Podemos, la CUP, Bildu, Compromís, Más País... entiendo que los que se niegan son el PP y el PSOE. Sobre todo son el PP y el PSOE. Y lo que estamos planteando es un ejercicio de transparencia. ¿Qué miedo hay a auditar dónde ha ido el dinero de la seguridad social? Javier quiere intervenir, dice lo del miedo. Mira, es que estoy completísima... ¿Por qué el PP y el PSOE, en tu opinión, no quieren hacer una auditoría? Al final es el Estado el que paga todo, en realidad, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Nosotros, lo pagamos todos, sí. Lo pagamos todos. Estoy completamente de acuerdo con Ramón en esto. Es imposible de creer que en el país de las agencias no tengamos una agencia de pensiones separada de la seguridad social y tengamos que hacer malabarismos contables para realmente contestar a la pregunta que se hace Ramón. ¿Son sostenibles las pensiones, incluso, como ha dicho antes Enrique, las pensiones contributivas? Porque hacer que las pensiones contributivas sean indefinidamente sostenibles, independientemente de cuáles sean las circunstancias demográficas y económicas de un país, es trivial, con tal de que no lo mezcles con todo tipo de cosas. Entonces en eso, mira, yo apoyo yo también firmo esa petición, naturalmente. ¿De la auditoría de las cotizaciones? No, la separación. Vale, la separación de, la separación de las pensiones del resto de la seguridad social. La seguridad social universal, digamos, es una cosa antigua del siglo XIX en realidad. Y todos los países que tienen sistemas de pensiones modernas tienen agencias de pensiones específicamente dedicadas a pensiones, con una contabilidad propia. ¿Y aquí por qué no se ha hecho? Pues pregúntaselo a un político, ¿no? Vamos a escuchar o al Pacto de Toledo. Vamos a escuchar un indie, tomaros un poco de aire y seguimos. Futuro abierto. Reflexión. Debate. Participación. Futuro abierto en la radio de todos. En Radio Nacional. Bueno, queremos escuchar a Enrique de Besa porque se produjo ahí una intervención muy viva y muy interesante con Ramón. Enrique de Besa, te escuchamos y te hago una pregunta también directa. ¿Vamos a tener que trabajar los ciudadanos más años para poder cobrar una pensión? Antes mucha gente se jubilaba con 61, 62, 63...
muchas prejubilaciones. En Francia, en nuestro vecino del norte, la media, si no me equivoco, Javier, son unos 60, 61 años la edad media de jubilación. ¿Vamos a tener que estar trabajando hasta cuándo? ¿67, 68, 70? ¿Cómo ves la jugada, Enrique? Bueno, al final va a haber que bajar las pensiones, o sea, seamos realistas. ¿Bajar las pensiones? Sí, ¿cómo? Una forma de bajar las pensiones también es retrasar la edad de jubilación. Ya. Lo que pasa, porque empiezas a cobrarlo más tarde, vas a cobrar una pensión más alta, pero entiendo, Enrique, perdóname, porque los oyentes que están escuchando se estarán preocupando. ¿Habrá trabajos, por ejemplo, los vuestros, que son muy intelectuales y muy interesantes, y son de análisis, y son de profesores, donde podáis estar trabajando hasta, si la salud os acompaña, hasta los 65, 68, incluso 70 años... como ya ocurre con los jueces, con doctores, profesores universitarios, pero habrá trabajos donde un albañil, un pescador, trabajos duros, un pintor, un conductor de trailers, pues será más difícil, ¿no, Enrique? ¿Cómo ves? Sí, pero eso ya está contemplado, ¿eh? Ya hay grupos, ya hay colectivos, y si parece se va a seguir ampliando, donde se pueden jubilar antes sin penalizaciones, ¿no? Porque han hecho cotizaciones más altas. Todo eso está, bueno, estudiado y está y se puede controlar fácilmente, ¿no? Lo que te decía es que hay muchas formas de bajar la pensión, y una es retrasar la edad de jubilación, otra es poner un factor de sostenibilidad que afecte a la pensión o a la edad, que se vaya retrasando la edad de jubilación, o que necesites más años para tener un porcentaje del 100% para calcularte la pensión. Quiero decir que se puede disfrazar de muchas maneras. Pero esto plantea otro problema, Enrique. Debes, si le traslado la opinión, si te parece la pregunta, a Ramón Franquesa. Si retrasamos la edad de jubilación de los mayores, ¿cuándo empiezan a trabajar los jóvenes, Ramón? No, vamos a ver, hay varias cuestiones en esto. Primero, como se ha dicho, hay una serie de profesiones en que no es posible retrasar esa edad de jubilación. Claro. Segundo, con esta propuesta de alargar el tiempo de jubilación no se busca tanto que trabajemos más tiempo, sino que se busca bajar lo que se va a pagar en pensiones, porque mucha gente es despedida a los 57, a los 61, a los 63. ¿Y qué ocurre? Que si te quedas sin trabajo y no es lo mismo que te falten 2 años que te falten 5. Porque con 5 años te puedes encontrar que estás perdiendo hasta el 40% de la pensión a la cual tendrías derecho. Y por tanto, endureciendo, alargando la edad de jubilación, en realidad se están recortando las pensiones. Bueno, en este sentido, Enrique tenía razón, es una manera de recortar. Pero volvemos a insistir, no hay necesidad de recorte porque esa supuesta insostenibilidad nosotros no la compartimos. El sistema está saneado. Estamos en un país, y esto se olvida, que desde el año 2000 a la actualidad ha duplicado su productividad y no ha duplicado ni sus salarios ni sus pensiones. Bueno, y en ese país que ha duplicado, permíteme el inciso, es que hemos hecho un debate hace pocas semanas aquí en Futuro Abierto, en Radio Nacional, sobre los desempleados. Antes, las personas que perdían el empleo con más de 50, 51 años, lo empezaban a tener hace ya 20 años lo empezaban a tener complicado, pero es que el programa que hicimos el otro día, porque lo hemos detectado en las ONGs, en los agentes sociales y económicos, es que ya hay personas que pierden el empleo con 44, 45, 46 años y es muy difícil volver a insertarlos en el mercado laboral. Estamos viviendo una especie de ley de la jungla, ¿no? De ley de la selva, Ramón. Yo creo que el problema no es que falte trabajo, tenemos más afiliados a la seguridad social que nunca, lo que tenemos es mucha precariedad, mucho furtivismo. Yo no voy lejos, en la misma universidad tenemos en este momento, me acaban de llegar las cifras, casi el 70% del profesorado de mi universidad es profesorado precario, no funcionario, cuando la ley establece que como mínimo debe ser el 50%. Ya. Es decir, y claro, ¿qué ocurre? Ocurre que esta gente que trabaja, estos chavales de 35 y de 40 años, para llegar a fin de mes tienen que estar dando clase en 3 universidades. Ya. Es decir, estamos destruyendo las condiciones de trabajo y, por cierto, estamos destruyendo también nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de crear
sociedad. La precarización de las condiciones de trabajo, especialmente entre los jóvenes, genera una situación desastrosa para el mercado laboral, porque la gente acaba en la práctica haciendo más horas de las que tiene contractadas, acaba obteniendo trabajos como becarios, como trabajos en prácticas que no generan derechos a la seguridad social, y todo esto agrava los problemas. Por tanto, sin duda, las pensiones son un problema, pero el mercado de trabajo, las condiciones de trabajo, el que se redistribuya esa productividad que estamos creando, no solo para unos poquitos, sino para el conjunto de la sociedad, es esencial para que nuestras, ya no las pensiones, es que sea sostenible nuestra sociedad. Javier Díaz, escuchando a Ramón Franquesa, que hace un análisis, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que ha dicho es cierto, de precarización, de jóvenes que tienen que trabajar en varios lugares. Tenemos la sensación de que en 2021 nos hemos cargado, en Europa se ha cargado gran parte de los logros sociales que se consiguieron en la segunda mitad del siglo XX, nos los hemos cargado. Parece que los neocon de Ronald Reagan y sus descendientes han triunfado también en Europa. ¿Cómo ves la jugada? Bueno, mira, lo primero de todo es que siempre que empezamos hablando de pensiones, terminamos hablando de economía, del mercado de trabajo, y si continuamos un poco terminaremos hablando de jubilación, de educación, porque realmente todo empieza en la educación, ¿ok? Las pensiones no pueden resolver los problemas del mercado laboral porque los heredan. Si un país como España tiene un gravísimo problema de pésima regulación de las relaciones laborales, porque naturalmente que la precariedad de la que habla Ramón, que es intolerable e indignante, es el resultado directo de la manera de organizar nuestras relaciones laborales, del estatuto de los trabajadores, que a su vez es heredero directo del fuero del trabajo franquista. Entonces, hasta que no saquemos a Franco de nuestras relaciones laborales, pues tendremos lo que tenemos, ¿no? ¿Pero en qué sentido lo dices? Porque a lo mejor el fuero del trabajo, no lo sé, yo no soy experto en esto, contenía aspectos positivos que luego se traspasaron al estatuto de los trabajadores. Y digo esto porque seguramente Ramón lo conoce mejor. Me he quedado impresionado que hay una asociación de patronal ahora mismo en Cataluña que propone el despido libre por encima del Estatuto del Trabajo y de la regulación que tenemos legal en nuestro país. Hay empresarios que dicen, ante la pandemia, ante todo lo que estamos viviendo, tenemos una situación muy complicada, despido libre, como en Estados Unidos. Bueno, mira, yo no sé, en fin, otra vez, yo no soy un experto en economía laboral, soy un experto en pensiones. Ahora bien, no tengo no me duelen prendas en reconocer que el despido libre supone contratación libre. O sea, que la cara de la otra cara de la moneda del despido libre es que si no hay ningún coste de despido, tampoco hay ningún coste de contratación. Si mañana mi universidad me despide, en un mundo de despido libre, fíjate tú, en un mundo de despido libre, si me despiden un viernes, el lunes voy a la competencia y la competencia me contrata. ¿Y si no te contratan? En un mundo de despido regulado y tan caro, con un exceso de protección de los indefinidos y un defecto, si a mí me despiden el viernes, yo el lunes voy al abogado. Voy al abogado porque voy a empapelar a mi despedidor. Ese es el mundo en el que queremos, un mundo donde yo el lunes voy al abogado o donde yo el lunes voy a buscar trabajo a la competencia. Eso es parte de la regulación de ese mundo es virtual, porque hoy nuestros jóvenes están en unas condiciones de precariedad tal que no hace falta, porque los contratan por horas, por días, no pueden ir al abogado. Y eso ya forma parte de una amplia espacio del mercado laboral. ¿Y ha creado más empleo? No. Ramón, eso es consecuencia directa del exceso de protección de los indefinidos, de la peste y de la judicialización se decía, disparatada en la medida que haya despidos. Flexibilidad van a contratar a mucha gente flexiblemente, y es falso. La flexibilización lo que ha traído es peores condiciones de trabajo, menos contratación regular, trabajo sumergido. Si me permitís por desinflar un poco, pero que es súper interesante, pero es que esta historia a mí me resulta lamentablemente conocida cuando empezamos a liberalizar, se dijo, el sector eléctrico en España. Ahora que estamos viviendo el recibo de la luz más cara, yo recuerdo que cuando Endesa se salió a subasta o a venta, que luego al final la compró una empresa pública italiana, Enel, que esto también tiene su historia. Y Endesa era una empresa pública modélica que generaba dinero.
se dijo que el precio de la luz en España iba a bajar, y desde entonces lo que hemos visto los ciudadanos, y en fin, vosotros los economistas lo sabéis, es que no ha dejado de subir. Yo no sé si es comparable o es transportable este caso con el que estáis planteando, porque lo que está diciendo Ramón de los jóvenes, esto es una realidad que está ahí, contratos por horas, contratos sin derechos. No sé si Enrique quiere intervenir. Adelante. Bueno, al final vamos a solucionar todos los problemas si seguimos por este sitio. No, es verdad que los jóvenes son los que están sufriendo en mayor medida. Solo hay que ver el porcentaje de desempleo entre los jóvenes. Uh-huh. El más alto de Europa, o de los más altos. Sí, desgraciadamente. Y también se ven afectados muchas veces por la regulación. Y hace unos días salió el informe del Banco de España sobre la subida del 22% que hubo en salario mínimo interprofesional, que en principio podría parecer que es bueno, pero justamente a los que más ha afectado ha sido a los jóvenes, ¿no? Los que han perdido más empleo, los que han sido menos contratados por este motivo, ¿no? Como decía también Javier y Ramón, al final las pensiones está relacionado con el mercado laboral, pero las pensiones, como decía, tampoco puede solucionar el mercado laboral. Esto es más bien la implicación va en sentido contrario. El mercado laboral, cuanto mejor funcione, pues va a dar lugar a mayores cotizaciones, se podrán pagar mayores pensiones. ¿No sería más lógico que entraran a trabajar con 25 en vez de con 33 y que la gente se jubilara antes? Pregunto, No sé, porque en otros países lo hacen de otra manera. En Suecia la gente con 60 años ya está jubilada, o con 61, los que quieren. Hay otros que no y que siguen. ¿Cómo ves la jugada, Enrique? Yo es que ahí soy un poco de que cada uno debe entrar al mercado laboral cuando crea que, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Cuando esté bien preparado, por eso podríamos enlazarlo con la educación que hemos dicho antes, o ir formándose después de haber trabajado también. Y al final, desde el punto de vista financiero, actuarial, o de las pensiones, que también lo ha comentado Javier, es fácil de solucionar, pero no se puede hacer con un método como el que hay ahora, de que depende de los años cotizados sobre todo, sin tener en cuenta lo que realmente ha cotizado una persona durante toda su vida laboral. Es decir, que hay muchos problemas que eso necesitarían. Las reformas que plantea el Pacto de Toledo son prácticamente anécdotas. Pues a mí me queda muy poco tiempo, y aprovechando que estás en el uso de la palabra, Enrique de Besa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial en la Universidad de Valencia, ¿tienes tiempo para formular soluciones que a ti te parezcan que son viables? Tienes un minuto, formular un deseo, reflexiones finales, lo que tú consideres. Sí, yo creo que lo he comentado también antes, que hay un déficit estructural, tenemos un problema estructural con las pensiones, y yo creo que tiene que hacerse una reforma estructural. Yo desde hace 20 años estamos estudiando un sistema de reparto como el que hay en España, pero que sea de aportación definida en lugar de prestación definida, similar al que hay en Suecia, al que hay en Italia, en Polonia, en varios países también. Eso haría que el sistema fuera mucho más transparente. Cuando estaba comentando Ramón que ellos son partidarios de una auditoría, yo también. O sea, todo lo que arroje luz y transparencia al sistema es bueno, y nos permitiría tener una mayor relación en la parte contributiva entre lo que uno ha cotizado y lo que uno recibe, que ahora no es exactamente así. Bueno, pues Enrique de Besa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por participar en esta edición de Futuro Abierto. Tenemos un minuto también para Javier Díaz Jiménez, recuerdo, profesor ordinario de Economía en el IESE y muchas más cosas. Adelante. Bueno, en realidad yo estoy completamente de acuerdo con Enrique en esto. Lo que tendríamos que hacer es reinventarnos, eso es lo que él llama una reforma estructural, que realmente deberíamos reinventarnos las pensiones en España y reorganizar nuestro ahorro para la jubilación, nuestra forma de jubilarnos, el momento de jubilarnos. Las soluciones técnicas están ahí, no son muy complicadas. Otros países ya las han adoptado. Podríamos hacerlo, lo ha hecho Italia. Esto no es un asunto solo de suecos o de holandeses, sino que lo podemos hacer los del sur, podemos hacerlos también. Yo creo que deberíamos recuperar la universalidad de las pensiones. Hay muchos españoles que, o bien porque están en el régimen de autónomos, 5,5 millones, o porque son mutualistas, 1,2 millones, que no cotizan nada a la seguridad social o cotizan lo que quieren. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que hacer las pensiones más solidarias, destopando las cotizaciones y manteniendo los topes de las pensiones, modificando los tipos y los topes, y tenemos que ahorrar más para la jubilación. Si queremos estar 20, 25, 30 años jubilados, la pensión en realidad no es más que un salario diferido que nos pagamos a nosotros mismos cuando seamos mayores. Da igual cómo, el sistema de reparto solamente lo reorganiza.
Pues nos quedamos con todas esas notas. ¿Crees que el gobierno, ojalá escuchen esto y tomen nota, o por ahí pueden ir los tiros? Bueno, yo estoy feliz de seguir predicando en el desierto siempre que sea. Me ofrezco mi tiempo de manera desinteresada. Tú fuiste asesor del ministerio en alguna ocasión. Sí, fui asesor del ministerio, pero estaría feliz de contribuir a... es difícil de entender, pero me apasionan las pensiones, que es una de las cosas más aburridas del mundo, pero algunos somos así de extraños. Javier Díaz Jiménez, profesor ordinario de Economía en el ISE, muchísimas gracias por participar en esta edición de Futuro Abierto. Terminamos contigo. Encantado. Con Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, fundador de la Marea de Pensionistas en Cataluña y profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Adelante. No, aquí la solución está en reducir el tiempo de trabajo, dar más derechos a los trabajadores. Yo aquí estoy harto, estoy ahora aquí en Barcelona y puedo ver en el frente marítimo cómo se contrata a jóvenes para que trabajen 3 horas en un bar y acaban trabajando 6, en que no hay inspecciones de trabajo, en que el trabajo sumergido, precario, todo eso hay, por ahí hay una vía de resolución. Y por otra parte, exigir la auditoría de la seguridad social, transparencia en dónde van los recursos, las cotizaciones de los trabajadores, cómo se gestionan y a qué se destina esta cuestión. Y finalmente una última cuestión que para nosotros no hemos entrado hoy en el debate, ¿no?, pero es esencial. De ninguna forma, ni un solo euro de las cotizaciones de la Seguridad Social debe ir a fondos privados. Otra cosa es que alguien se haga un fondo privado, pero no puede ser lo que se insinuaba en el Pacto de Toledo de desviar parte de lo que hoy ingresa la Seguridad Social hacia fondos privados, porque eso acabarán yendo a paraísos fiscales. Eso es una pérdida de soberanía y de seguridad que no deberíamos aceptar como sociedad. Como han quedado cosas en el tintero y este tema va a dar todavía mucho de sí, porque el gobierno está comprometido a hacer reformas, se lo piden las instituciones europeas, si os parece, y podemos... Dentro de unos meses nos volvemos a juntar y le damos otra vuelta, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Esperemos que nos podamos encontrar. Ojalá que sí. Ramón Franquesa, muchísimas gracias también. Gracias a los tres. Ha sido un placer teneros como invitados en Futuro Abierto. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.